Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. Y en esta ocasión tenemos otra vez otra persona de Colombia. Él es especialista en psicología educativa y es director pedagógico de Libertarios. Se trata de Michael Sandoval. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado al canal de ustedes. Aquí en Colombia los vemos mucho y estoy muy emocionado de estar compartiendo contigo el día de hoy. No, muchas gracias a ti por estar el día de hoy regalándonos un poco de tu tiempo. Y ya para ir empezando, para no perder más tiempo, quisiera por favor que nos cuentes quién es Michael Sandoval, a qué te dedicas en la vida cotidiana. Mike Sandoval es una persona muy apasionada por los temas de educación. Yo en este momento soy el director de una empresa que le enseña a los niños a emprender, que se llama Libertarios. Tenemos 1.700 estudiantes en 9 países y creamos una red de maestros libertarios que multiplican el modelo en 5 países. Tenemos 20 maestros que desarrollan este mismo modelo de negocio y les enseñan por internet a los niños y de manera presencial a desarrollar emprendimiento infantil y juvenil. A eso me dedico yo. También hago parte del movimiento libertario en Colombia. Estoy apoyando mucho la campaña de Juan de Zuviría a la presidencia, digamos que era una de las maneras de difundir las ideas de la libertad, y estamos detrás de poder desarrollar el próximo año un evento muy, muy importante para los libertarios en Latinoamérica, que es la Internacional Libertaria con el movimiento libertario, así que estamos trabajando muy duro para poder traer a los libertarios más representativos del mundo aquí a Sudamérica. Sería la primera vez que en Sudamérica se haría este evento y pues a eso me dedico. Pues bueno, vamos a estar a la espera de tal proyecto que sería muy bueno para nuestra región, ya más o menos consagrar el movimiento libertario ya en un grupo consolidado, ya no solo a nivel de países, sino a nivel regional. Y con todas estas ideas que tú has ido acumulando, ¿con qué filosofía, doctrina política te identificas? ¿Cómo llegaste a esas ideas y lo más importante, por qué decidiste quedarte con ellas? Pues yo soy anarcocapitalista. Yo no veo ninguna cosa que haga bien el Estado. Yo siento que todo lo que hace el Estado lo hace mal. Por lo menos en mi país, digamos, cuando un minarquista me interpela y me dice, bueno, por lo menos justicia y seguridad, yo digo, en mi país tenemos una tasa de impunidad del 97%. Si es que eso significa que si compraras 10 iPhones, todos te salieran malos. O sea, o sea, nuestra justicia es súper mala. Y seguridad, te voy a dar un dato muy impresionante. En mi país, en Bogotá, en la ciudad, en la capital, los policías se pelean en el centro de la ciudad porque digamos que tenemos un sistema de transporte masivo que se llama Transmilenio y ellos cobran 1.000.000 de pesos, es más o menos $300 mal contados, el día a los ladrones para poder robar sin ningún tipo de restricción. ¿Sí me explico? Entonces yo digo, en mi país ni justicia ni seguridad y pues mucho menos ni salud ni educación ni nada de esas cosas. Yo siento que el Estado no tiene ningún incentivo para hacer las cosas bien y creo más en la iniciativa privada. Creo que si uno es la persona que está arriesgando, digamos, algo para poder desarrollar el producto, posiblemente sí va a estar más preocupado por hacerlo de la mejor manera posible. Esa era como la primera pregunta. Yo soy anarcocapitalista. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro que, ¿cómo llegaste a esas ideas y por qué decidiste quedarte en ellas? Bueno, te digo un poquito del porqué en la anterior. Viviendo la realidad de mi país, yo decidí quedarme en ellas por eso, porque creo que es lo más sano. ¿Y cómo llegué a estas ideas? Pues resulta que en mi anterior emprendimiento yo tuve que capacitar a más de 5.600 maestros en más de 260 colegios, desde La Guajira, que es el lugar más alto de mi país, hasta La Guainía, que es casi en el Amazonas. Entonces, de comparar colegios públicos con colegios privados,
entendí una cosa muy importante y es el drama que tienen que vivir rectores de colegios públicos. Entonces, un rector de un colegio público, me acuerdo mucho de la historia de Gloria Susunaga, una excelente rectora, súper apasionada de un colegio público, que me decía a puertas cerradas, es que yo no puedo echar a los profesores malos, porque si yo intento echar a un profesor malo, se me viene el sindicato, me hacen persecución, es imposible, ¿sí me explico? Entonces, al ver que el sistema público era tan malo, tan nefasto, en otra ciudad como y Barranquilla, ¿sí? Uno encontraba maestros que eran muy perezosos, que no hacían su trabajo, y pues claramente no pasaban nada, no los echaban. En el Quindío, que es otra región de mi país, había un profesor que iba a las clases fumado de marihuana, ¿sí? Daba sus clases con unas gafas oscuras y todos los chinos sabían que el tipo había consumido drogas y no había nadie que le dijera nada. ¿Sí me explico? Entonces yo al ver esa situación, yo dije, el problema no es que tengamos buenos rectores o malos rectores, sino que el sistema está diseñado para no generar buena educación. ¿Sí? Esa fue como la primera ruptura del proceso. Yo dije, ¿dónde debe haber algún modelo que nos permita hacer cosas distintas? Con Daniel Reisbeck es uno de los libertarios más antiguos aquí en Colombia. Cuando se lanzó a la alcaldía, pues conocimos que había un movimiento libertario, nos conectamos con él, con Juan de Subiría, y empezamos a conocer ya las ideas teóricas, empezamos a leer a Mises, a Rothbard, a Hayek, y empezamos a encontrar gente súper interesante, súper chévere, y entendimos que el problema que yo había visto en la realidad, o sea, yo me volví libertario, fue de la realidad a los libros, sino de los libros a la realidad. No solamente pasaba en educación, pasaba en infraestructura, pasaba en salud, pasaba en seguridad, en justicia, y empezamos a encontrar soluciones a los problemas distintos a los que históricamente pues yo había conocido, porque yo venía de una universidad pública, yo era mamerto, para ustedes es chairo, pero yo era remamerto de pelo largo de Che Guevara, porque era lo que había digamos, en el común, ¿sí? Era lo que nuestros profesores nos decían, todo es culpa del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Alianza para las Américas, todos los días era la misma retahíla y uno decía, pues sí, tiene hasta razón, ¿sí? Incluso hacía parte de las protestas, pero yo decía, hay algo que no me suena, hay algo que está, y había como un malestar inconsciente. Cuando salgo a trabajar a la vida real y me doy cuenta de lo que pasaba en los colegios públicos, yo dije, no, la educación pública es un desastre, es un desastre. Y cuando encuentro el libertarianismo, yo digo, no, es que claramente el problema es estructural, no es que solamente sea la educación pública, sino en general lo público es un desastre, es un desastre, es un desastre. Así fue como yo llegué al libertarianismo y a esas ideas, y por eso, digamos, me parecen como que en Latinoamérica es la mejor ruta para poder avanzar, ¿sí? Como que no es, en mi país, para poder hacer una campaña política, tú necesitas unos $50,000 solamente para unas firmas. O sea, si yo me quisiera lanzar una campaña política, necesito $50,000 para unas firmas. Otros $60,000 para poder comprar una póliza, un seguro, ¿sí? Un seguro. Y otros $1,000,000 para poder hacer la campaña. Entonces, una persona común y corriente no puede hacer política como para que uno diga, no, es que la ruta es la política. Y entonces uno lo que encuentra es un montón de gente que sabe eso y que llega al poder a robar. Todos, absolutamente todos. Entonces, como que uno dice, no, en este escenario la ruta más viable no puede ser el estatismo, ¿sí? Porque primero que todo no son ángeles, son muy malas personas. Y cuando uno ya empieza a adentrarse en el libertarianismo, uno entiende que no es, que los impuestos son un robo, que, que todas esas prebendas como salud, educación y esas cosas están fundamentadas en el robo, el saqueo, la extorsión y el secuestro, y uno dice, pucha, yo nunca lo había visto así, y el libertarianismo como que me mostró esa ruta, y yo decía,
impresionante que a uno nunca le hubiesen hablado, nunca, nunca, no tuve un solo profesor desde el preescolar hasta la universidad que me hubiera hablado sobre estas ideas y como que cuando uno las encuentra uno dice, juepucha, ¿dónde habían estado durante 30 y punta de años ustedes? ¿Sí? Entonces así fue como yo me adentré al libertarianismo. Eso es lo interesante de esta pregunta porque podemos ahondar en más o menos cuáles son las diferentes historias personales que han desembocado en el mismo punto y que son las ideas de la libertad, a final de cuentas. Y ya que has mencionado que esto tiene conexión con tu proyecto y tu empresa, ya que tienes el logo mismo ahí atrás tuyo, quisiera que por favor nos pudieras contar acerca de este proyecto. ¿Cómo nace Libertarios? ¿De dónde salió la idea? ¿Y por qué plasmarla? ¿Por qué la plasmaste? Bueno, resulta que, digamos, mi proceso como emprendedor empezó en una fundación, que es la Fundación Alberto Merani. Esta fundación creó el primer colegio para niños superdotados en Latinoamérica y habían personas súper especiales en esa fundación, entre ellas Alejandro de Subiría. Alejandro de Subiría le dijo a todos, renuncien al empleo y conviértanse en empresarios. O sea, les dijo a todos los empleados eso y éramos 12 proyectos y solamente sobrevivimos dos. Cuando iniciamos ese proceso, digamos que él nos dijo algo como, les voy a dar 2 meses de salario, no les voy a dar liquidación, pero ustedes tienen que coger mis productos, venderlos y con eso autofinanciarse. Entonces empezó el proceso como emprendedor y yo me había leído un libro que se llama Basta Historias, que se lo recomiendo a todas las personas que nos están viendo. Es un libro de Andrés Oppenheimer que plantea cuáles son las 12 claves para el mejoramiento de la educación en América Latina. Y hay una frase que se quedó clavada en mi mente y es poder jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación. Esa es una frase que se me quedó clavada en la cabeza y yo dije, yo tengo que lograr un proyecto que nos permita jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación. Entonces empezamos a explorar esa idea y inicialmente dijimos, bueno, ¿por qué no crear una cátedra, una materia de investigación y convertir a los colegios en centros de investigación y desarrollo? Pero resulta que crear una cátedra es muy caro, ¿sí? Vale más o menos 400 millones de pesos, esos son como 150.000 dólares más o menos. Entonces era muy caro poder desarrollar esta idea. Entonces, y nos teníamos que autofinanciar, teníamos que comer de algo, ¿sí? Entonces empezamos a hacer distintas capacitaciones en secuencia didáctica, o sea, cómo hacer las clases, en currículo, en cómo planear las clases, en evaluación. Esas lo hacíamos era como para tener cómo financiarnos. Pero resulta que el proyecto se convirtió en eso. O sea, eso era lo que necesitaba el mercado y empezamos a vender como locos, estábamos creciendo al 50% cada año, nos inventamos un software que le reducía la carga laboral a los maestros de 5 días a un solo día, nos ganamos 2 premios de emprendimiento, uno por 100.000 dólares, otro por 10.000 dólares, y empezamos a convertirnos en eso, y nos convertimos en como la perra del Estado, ¿sí? Les ayudamos a los colegios a tener buenos resultados en ICFES, ¿sí? O sea, éramos un eslabón más de esa maquinaria estatal para sacar buenos resultados en pruebas estatales. Cuando yo llegaba a mi casa, yo decía, puta, esto no era lo que yo quería, ¿sí? O sea, estamos siendo muy exitosos, estamos vendiendo un resto, nos estamos ganando premios, pero esto no es. El sueño era poder jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación. Nos expandimos, llegamos a una ciudad en Colombia que se llama Barranquilla y conocí a una chica y esa chica me presentó una red de mercadeo que se llama Amway. Y me dijo, mire, es el negocio así, no sé qué. Y yo le dije, yo quisiera inventarme una cosa así, pero en educación. Y ella me dijo, yo no sé de eso, pero tengo un audio que lo puede escuchar usted de una persona que sabe mucho sobre educación que se llama José Bobadilla. Señor, fue fundamental para la construcción de Libertarios. ¿Qué era lo que decía José Bobadilla? Era todos los sueños y las utopías de pedagogía conceptual, que es la pedagogía de donde yo me formé, pero vueltas materia. Imagínense lo que me había inventado apenas escuché esos audios. Imagínense que los colegios tuvieran un supermercado por dentro
y que las familias del colegio compraran en ese supermercado y pudieran pagar la pensión de sus hijos. Es decir, que podríamos tener educación gratuita, privada y mutual sin subsidios estatales. Si logramos hacer que eso fuera una realidad, logramos sacar a 8 millones de niños de los colegios públicos de pésima calidad y colocarlos en colegios privados de alta calidad y darle un golpe tremendo a la izquierda. ¿Sí? Eso fue lo que yo me inventé en ese momento cuando escuché esos audios. Y lo que yo quería era que los niños se metieran a la red de mercadeo y empezar a vender los productos y todo el consumo de las familias, que en lugar de que se lo comprara a las grandes superficies, se lo compraran a ellos. Con eso podía jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación, porque les enseñaba a hacer negocios y les enseñaba a hacer plata con una materia que era sobre emprendimiento. Implementé la idea y fue un fracaso. Los chinos no vendían, los papás no quisieron comprar y claramente eso fue un fracaso, pero de ese fracaso entendí que podíamos desarrollar diferentes niveles de emprendimiento, que redes de mercado es un nivel de emprendimiento muy alto y que los niños necesitan otros niveles de emprendimiento. Entonces empezamos a desarrollar emprendimientos individuales, familiares, comunitarios, comerciales en redes, redes de mercado y emprendimiento desde cero. Y así fue como construimos todo el modelo para libertarios. Eso se convirtió en talleres para los colegios. Ahí sí me empezaron a copiar los chinos. Eso se convirtió en un libro de cómic, donde los niños es como una historieta. Y esos libros de cómic los convertimos en juegos de educación experiencial. O sea, los chinos juegan un reto y a partir de ese reto extraen las enseñanzas de la sesión. Y después de eso yo me gané un premio que se llama Emprendiendo Juntos con un señor que se llama Jürgen Klarik, no sé si tú lo conozcas, bueno, es un señor que sabe mucho sobre marketing. Y entendí el negocio por internet, entendí que podía vender mis cursos en cualquier parte del mundo con una conexión a internet, una cámara y un computador. Y empecé a vender las mentorías personalizadas por internet y después de eso me inventé el modelo de franquicia y así es como tenemos en este momento 1.700 estudiantes en 9 países y 20 maestros libertarios que les enseñamos a hacer este modelo de negocio, enseñando directamente en las casas a los niños emprendimiento y cómo aprender a pararse sobre sus propios pies en lugar de ir a pedir subsidios y, ay, venga, regáleme algo, sino que puedan generar sus propios recursos y salir adelante. A partir de todo este proyecto, tú has tenido la oportunidad de más o menos estudiar el sistema educativo en el que vivimos. No sé si nos puedes dar una lectura del programa, del panorama que vive la educación el día de hoy. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos estancados? ¿Estamos incluso retrocediendo? ¿Cuáles son los problemas que le aquejan hoy por hoy al sistema educativo? Tanto en Colombia como en el resto de la región, que es más o menos similar. En el mundo, yo siento que en el mundo lo que está pasando es que, digamos que solamente han existido 2 momentos en la historia de la humanidad en que los modelos educativos han sido exitosos. El primero fue el siglo de oro de Pericles, donde si quería ser filósofo, ibas a donde Sócrates a hacer filosofía. Y el segundo momento fue en el Renacimiento, donde si querías ser artista, ibas al taller de Berrocho a hacer arte, ¿verdad? Son los momentos más exitosos de la historia de la humanidad en educación. Digamos que en este momento el mundo vive un modelo prusiano, ¿sí? O sea, si tú le tomas una fotografía a las escuelas de 1810 y le tomas una fotografía a las escuelas de ahora, no ha cambiado en nada, ¿sí? Ahora tienen tableros digitales, ahora la gente cree ingenuamente que el problema es de metodología, es que cambiemos la metodología y así va a cambiar las cosas. Ese no es el problema porque no estamos cambiando lo fundamental y son los propósitos de aprendizaje. Y cuando me refiero a los propósitos de aprendizaje, me refiero a que los estados intervinieron en el negocio de la educación diciendo para qué deberían aprender los niños, qué deberían aprender los niños y cómo deberían ser evaluados los niños. Y le dejaron a la escuela cosas más superficiales como cómo enseñar, cuál sería la secuencia de eso que vas a enseñar y cuáles serían los recursos didácticos. Las 3 hacen parte de
del hexágono, de las preguntas del hexágono pedagógico. Las preguntas importantes las están pensando los burócratas y los políticos. Y ellos son las peores personas para pensar estas preguntas. Pero además de eso, hay una crítica que le hace Mises al socialismo. Él dice que el socialismo no es ni bueno ni malo, solamente es imposible por la imposibilidad del cálculo económico. Lo mismo ocurre en educación. Un burócrata en el Ministerio de Educación Nacional del país que sea no tiene la capacidad de entender las necesidades, las motivaciones, los proyectos de vida de cada uno de los 8 millones y medio de niños que están en el sistema educativo colombiano o de cualquier país. ¿Sí me explico? Y eso hace que los niños lleguen a las escuelas sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de propia motivación, sin ningún tipo de, digamos, entusiasmo para poder aprender lo que la escuela plantea. Hagan el ejercicio en sus casas, pregúntenle a los chinos qué fue lo que más le gustó en la escuela y va a decir el descanso o el recreo o sí, o la merienda o lo que sea, pero no van a decir nada asociado al aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas. Entonces, lo que yo creo es que el problema fundamental es que los estados intervinieron en el negocio de la educación y al intervenir el negocio de la educación, estamos formando gente realmente para una sociedad de hace 300 años, ¿sí? Para la sociedad prusiana, para la sociedad industrial, y estamos viendo la tercera, hace 70 años estamos viendo la tercera revolución más grande de la historia de la humanidad, que es la sociedad del conocimiento, ¿sí? Mi lectura debería ser que los colegios deberían ser libres de poder estructurar el currículo como ellos quisieran. Hay una historia impresionante de un colegio que yo asesoraba aquí en Colombia, en Cali, un colegio impresionante que se llama Incolballet. Incolballet es una escuela que exporta bailarines de ballet a Italia, Bélgica, Alemania, Suecia, bueno, en fin, son unos duros. Y la maestra de matemática le estaba pidiendo al Ministerio de Educación que les permitieran quitar 2 horas del currículo de matemáticas para aumentárselas al ballet. El Ministerio de Educación Nacional les dijo que no, que era imposible. ¿Sí me explico? O sea, si un rector, porque ojo con esto, la culpa del fracaso del sistema educativo, porque para mí es un fracaso, la culpa del fracaso del sistema educativo ni siquiera es de los dueños de los colegios, los rectores o los maestros. Es que así un rector quisiera cambiar una materia, quisiera cambiar un contenido, un propósito, no lo pudo hacer. Lo que lo hacen en escondidas, ¿sí? Sin que se dé cuenta el supervisor. Pero los colegios deberían ser liberalizados. La educación es demasiado importante para dejársela en manos de políticos y burócratas. Los que mejor deberían poder desarrollar esos currículos son los rectores, los padres de familia y los maestros. Imagínese usted que el Estado hubiera intervenido los teléfonos celulares, el negocio de los teléfonos celulares. Eso está pasando en la educación, ¿sí? Imagínese teléfonos celulares como el Nokia, diciendo el Estado, dice, mire, todos los teléfonos tienen que tener 9 botones, tienen que tener una pantallita y ya. Sí, solamente tendríamos Nokia, se lo aseguro. Eso está pasando con la educación. Tenemos teléfonos de 9 botones, de 9 teclas, sin pantallas táctil, completamente obsoletos, completamente despegados de la realidad, ¿sí? Incluso yo siento que las personas empiezan a aprender cosas es cuando salen a trabajar. O sea, que las empresas, o sea, como que pierden 15.000 horas de su vida las personas y salen a las empresas y las empresas son las que están formando a la gente. Porque entienden cuáles son, digamos, las necesidades de aprendizaje del mercado, ¿sí? Están ahí todos los días resolviendo problemas y ese es la gran, digamos, el gran problema que tiene la educación a nivel mundial. Porque no solamente es en nuestros países. En Finlandia, yo digo, Finlandia como que le dicen que es un muy buen sistema educativo, o Singapur, y yo digo, esos países donde la tasa de suicidios es tan alta, pues claramente eso no es tener un buen sistema educativo, porque las preguntas importantes de la vida que las personas deberían, digamos, responderse es quién soy, cómo me relaciono, cuál es mi proyecto de vida afectivo, cuál es mi proyecto de vida laboral, cuál es mi proyecto de vida de hobbies, que son en últimas el 80% de los problemas de la vida no se están respondiendo en la escuela. En la escuela conocemos mucho de matemáticas, ciencias sociales, geografía, muy poco de nosotros y casi nada de los demás. ¿Sí me explico?
Entonces, esa es mi perspectiva del tema de la educación y por eso creo que el sistema educativo en el mundo es realmente un fracaso y que la solución sería que quitemos el Estado del negocio de la educación. Totalmente de acuerdo. Y ante todo esto que tú mencionas, que hay una desconexión tal del sistema educativo como tal y del mercado, ¿qué papel le das tú a los padres de familia? Porque vemos que ante este sistema prusiano que tú lo llamas, hemos pasado de dejar la educación a que el Estado se ocupe de la formación, tanto de la formación como de la educación de los niños. ¿Cuál es el papel que deben tener los padres de familia en tanto en la educación de los hijos? Pues los papás deberían sacar a los niños del colegio y deberían hacer un proceso que les permita a los niños estimular los mundos del talento, explorar los mundos del talento, identificar los mundos del talento y desarrollar los mundos del talento. Sí, ojalá que el papá, apenas nace el niño, pueda pasarlo por esos 4 mundos del talento para hacer la estimulación. El mundo psicológico, el mundo praxeológico, el mundo conceptual artístico, el mundo conceptual científico. Esa es la primera labor de un papá, ¿sí? Pasarlo por esos 4 mundos del talento. Eso desde los 0 hasta los 5 años. Estimulación de los 4 mundos del talento. De eso hay un libro que habla el doctor Miguel de Zubiría, que se llama Psicología del Talento y la Creatividad, para que puedan tener una referencia del tema de los mundos del talento. De los 5 a los 8 años es el proceso de exploración del mundo del talento. ¿Qué quiere decir? Que el papá ahora sí empieza a meterlo a curso, digamos, 6 meses en curso de arte, 6 meses en los Boy Scouts para ver si es psicológico, 6 meses en cursos de robótica o en cursos de baile o en cursos deportivos, ¿listo? Y 6 meses en cursos de pequeños científicos, por decir cualquier cosa. 6 meses para hacer el proceso de exploración del talento. Durante ese tiempo, el padre de familia empieza a encontrar 2 cosas: intereses y aptitudes. Cuando esas 2 cosas se cruzan a los 8 años, empezamos el proceso de identificación del talento. Entonces decimos, bueno, el chino es muy bueno charlando con la gente, es muy empático, es conversador, entonces lo vamos a meter a cursos de solo psicológico. No a matemáticas, no de ciencias, no, porque el chino es psicológico. Es que empieza a desarrollar sus talentos de oratoria, de persuasión, que se meta en ventas, que se meta en distintos cursos para poder identificar cuál de los submundos del talento, porque digamos psicológico, hay 3 mundos psicológicos: el intrapersonal, el interpersonal y el sociogrupal, y que empiece a explorar, a ver, identificar cuál es el submundo del talento, para que a los 12 años diga, listo, este chino es un talento psicológico transpersonal y quiere ser empresario. Entonces, desde los 12 años hasta que se muera, ahí sí empieza el desarrollo de su talento, ¿sí? Ese rol del papá, digamos, sería más importante, sería mucho más beneficioso que las 10.000 horas de la vida que demora un niño en aprender a sacarle la hipotenusa a la lonchera o al trinomio cuadrado perfecto, que yo todavía tengo 34 años y no lo he podido utilizar en mi vida. ¿Sí me explico? Esas serían mejores maneras y, digamos, una recomendación que yo le daría a los papás para poder asumir la paternidad. Digamos, primer elemento, el mundo del talento. Segundo elemento del rol de los papás, desarrollo afectivo. ¿Qué significa? Que el chino empiece a entender cuáles son las emociones. O sea, ¿qué es eso de la rabia, la tristeza, la alegría? Sí, primero entender las emociones en él mismo y cómo actúa él con la rabia, la tristeza y la alegría, cómo actúa cuando tienen esas emociones. Luego, cómo apoyar la tristeza, la alegría y la rabia en otras personas. Sí, como si mi mamá está triste, si mi papá está triste, si mis amigos están tristes, ¿listo? Como entender las emociones. Luego, entender los roles afectivos de la vida. Es decir, cómo ser buen hermano, cómo ser buen hijo, cómo ser buen compañero, cómo hacer parte de un grupo de amigos, cómo tener novia, ¿sí? Cómo tener novia, cómo ser buen esposo, cómo ser buen amante, ¿sí? Los roles afectivos de la vida, ¿listo? Entonces, emociones, roles afectivos de la vida, el talento y hobbies. ¿En qué va a dedicar su tiempo libre? Ojalá que no sea viendo Netflix todo el día, sino que sean,
digamos, actividades que le requieren esfuerzo, que le requieran moverse, que le requieran, digamos, actividad, ¿sí? Digamos que no sean pasivas, porque las actividades o los hobbies pasivos generan, digamos, hormonas que deprimen a la gente. En cambio, las actividades más, pues sí, como activas, más dinámicas, generan dopamina, norepinefrina, oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. ¿Listo? Entonces, para mí un papá debería saber de esas tres cosas. Si un papá sabe hacer esas tres cosas, puede formar niños amorosos, talentosos y felices. Y pues en últimas, todos los papás quieren que los chinos sean felices, todos. Pero para poder hacer eso necesitan que aprendan cómo entender las emociones y las relaciones, que aprendan cuáles son los mundos del talento y que aprendan a dedicar su tiempo libre. Esas serían como las tres recomendaciones y sería el rol de un buen papá en el proceso de formación de un niño. Tú propones este sistema y en conjunción con lo que sería el homeschooling, unas alternativas de lo que es hoy el sistema educativo. Pero la lógica más o menos del sistema es que yo como Estado tengo que verificar que efectivamente se estén enviando los niños a la escuela, que efectivamente estén memorizando, que efectivamente estén pasando las materias y que después sean miembros productivos de la sociedad. Esa sería la lógica más o menos desde el sistema educativo. Pero en estos otros sistemas alternativos, ¿quién podría verificar que en efecto los niños estén aprendiendo algo y no caerían más o menos en que los papás simplemente se descuiden de esto y lo dejen un poco aparte? Pues mire que esa es una muy buena pregunta y yo lo que siento es que los chinos, que un niño pase un examen no quiere decir que esté aprendiendo. O sea, como que tu preocupación es cómo garantizamos, quién vigila que en realidad los niños aprendan. Los niños no están aprendiendo en la escuela. Los niños no están aprendiendo en la escuela. O sea, tú le preguntas a un niño un estándar curricular de tercero y el chino no se acuerda. Los niños no están, así tengan un examen. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, si la preocupación es porque los niños aprendan cosas, claramente el sistema educativo como lo tenemos ahorita es más criminal que cualquier otra cosa en el mundo. O sea, los chinos aprenden más saliendo, interactuando, compartiendo con otros niños que lo que están aprendiendo en la escuela realmente, ¿sí? Entonces, yo haría la pregunta al revés, deberíamos sacarlos entonces a todos esos niños, porque realmente cuando uno va a verificar lo que aprenden los niños en la escuela no están aprendiendo nada, ¿sí? Cuando uno como adulto le pregunta a un niño qué aprendiste hoy en el colegio, él dice, no, no aprendimos nada. Entonces, esa misma pregunta yo te la haría al revés. Venga, ¿por qué no sacamos ya ahora mismo a todos los niños de la escuela? Porque realmente no están aprendiendo nada. Pero por otro lado, digamos, yo creo que no hay nadie más preocupado por la educación de los niños que los papás, ¿sí? Creo que más que un profesor, pues los papás joden, van al colegio y dicen, bueno, usted por qué no sé qué, tal cosa, no dejan tareas. Pero digamos que habrían papás que estuvieran despreocupados en la vida, yo sí creería que deben haber organizaciones civiles que permitan hacer un apoyo, no con los estándares del ministerio, ¿sí? Por ejemplo, yo hice parte de un proyecto súper bonito que se llamaba Los Cultivarte. Cultivarte es como unas ludotecas donde los niños van después del colegio aprender cosas. Lo financia la Fundación Bolívar de Vivienda. Ellos nos financiaron un piloto con unos niños, con 60 niños, y en esos habían talleres de pintura y los niños les encantaba ir. ¿Sí me explico? Yo sí creo que la sociedad civil y las organizaciones pueden velar porque de manera voluntaria los papás y los niños puedan aprender cosas distintas. Y era una lógica distinta, porque usted se tenía que inventar los talleres lo suficientemente atractivos para que el niño quisiera ir de manera voluntaria a aprender y pasarla chévere y sí, distinto a la escuela que tienen que ir encerrados, que si no le mando el observador del alumno y ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Entonces, yo sí creo que la sociedad civil puede garantizar mucho mejor el hecho de que los niños puedan desarrollarse como personas que lo que está pasando en la escuela. Es que lo que está pasando en la escuela es deprimente, incluso en colegios que tienen mucho dinero, lo que pasa es absurdo, ¿sí? O sea, yo tengo muchos amigos profesores y me cuentan unas historias que uno dice, pagan toda esa plata para que los niños, sí, no aprendan nada, no aprendan nada, o sea,
Es muy dramático, en serio es perverso lo que está pasando en los colegios, perverso. Y me imagino que con todo este proyecto que tú has emprendido, que ciertamente es innovador, no se ve algo así en ninguna parte, me imagino que te debe haber llovido las críticas. ¿Cómo contestar a una crítica que vendría más o menos desde este lado de la izquierda, que prácticamente tú estarías haciendo un adoctrinamiento, pero del otro lado, del lado capitalista, un adoctrinamiento del mundo del dinero, de la ganancia, el lucro, y que no se dejaría a los niños ser niños? Vemos que la cultura está permeada por el discurso de saquemos a todos los niños del trabajo, los niños tienen que estar en la escuela, no trabajando. No sé si podrías matizar más o menos esto que te digo, alguna de las críticas que te han llegado también, tal vez. Pues esa es una pregunta bien bonita, esa es una pregunta bien bonita porque digamos que las personas cuando hacen esa pregunta tienen una preocupación profunda por el bienestar de los niños y eso es uno lo puede valorar mucho, ¿sí? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, plantea que hay actividades que son trabajo infantil que debe erradicarse y hay otras actividades que son trabajo infantil que no, que son provechosas para los niños. Ayudar en los oficios de la casa, ayudar en un negocio familiar o incluso desarrollar labores de emprendimiento para sus propios gastos o para cosas de él, está bien visto por la Organización Internacional que protege a los niños contra el trabajo infantil. Entonces yo le diría a esa persona que está muy bien esa preocupación, pero que le toca leer más sobre qué es lo que dicen las organizaciones internacionales al respecto de eso, de si enseñarle emprendimiento a un niño es trabajo infantil, explotación infantil o maltrato infantil. Ellos dicen que no, ellos dicen que está bien. O sea, la Organización Mundial que protege a los niños dice que enseñarles emprendimiento y que los niños hagan negocios está bien. Entonces eso como en una primera medida, que es una labor educativa que hay que hacerle a la gente. Pero por otro lado, el tema de adoctrinamiento. El tema de adoctrinamiento es algo muy importante porque digamos que adoctrinar significa solamente mostrar una manera de ver la vida, una manera de ver el mundo. Y esa es la única y es la correcta. Digamos que en Libertarios, nosotros el proceso lo hacemos a través de la primera sesión de un mapa de sueños. O sea que nosotros no le decimos al niño cómo tiene que pensar o sobre qué tiene que emprender. El niño tiene sueños, todos los niños tienen sueños, ellos quieren ser abogados, arquitectos, ingenieros, astronautas, ellos quieren lo que sea, ¿sí? Y nosotros con base en ese mapa quieren ir a Francia, quieren, bueno, en fin, quieren un Xbox, quieren un Beagle, quieren un, ¿sí? Con base en ese mapa de sueños, nosotros desarrollamos el proceso de formación del niño. Entonces no es como que vienen libertarios y les impone una manera de ver el mundo. No, así no funciona, porque así no funciona el emprendimiento. O sea, el emprendimiento es lo menos adoctrinador que puede haber, porque nosotros tenemos que velar por las pasiones y los intereses de los niños y los sueños de los niños. Y con base en ese interés, tiene un mentor que le apoya ese interés, le apoya ese sueño y garantiza que ese sueño se cumpla, que eso es lo que hacen los maestros libertarios. Los maestros libertarios no dicen, es que usted tiene que facturar y es que usted tiene que vender y es que... No. Si el niño no quiere vender, tiene 6 niveles de emprendimiento distintos, que son individual, aprender a administrar la primera propiedad privada, que es el mismo. Y entonces eso puede ser desde conseguir novia hasta bajar de peso, lo que sea. Eso es un emprendimiento. Emprender es sacar una iniciativa adelante. Entonces, ahí no hay adoctrinamiento porque no es mi manera de ver el mundo, es lo que él se colocó como proyecto, que es lo que sacamos adelante. ¿Sí me explico? La otra manera, la de la izquierda, es un burócrata que dice que tienes que aprender y te mete 10.000 horas de la vida para aprender cosas inútiles que no van a servir para nada en la vida real. ¿Sí? Entre ellas, en mi país, les enseñan que pagar impuestos está bien, que es correcto, que es ético, que es civil. ¿Sí me explico? O sea, está en los estándares curriculares, puta, si lo que vemos en la educación de mi país no es adoctrinamiento, apaga y vámonos, porque ninguno de esos chinos tiene interés de aprender la mayoría de las cosas que les enseñan.
Eso es adoctrinamiento. Además porque les muestran solamente una manera de ver la vida. Yo conocí el libertarianismo, fue de grande después de mucho tiempo, pero nunca lo había conocido. Y eso sí es un fuente síntoma de adoctrinamiento, que solamente conozcamos una historia y no conozcamos la otra, sí, la otra cara de la moneda. Eso sí es adoctrinamiento. Libertarios es lo menos adoctrinador porque el emprendimiento no puede ser adoctrinante. ¿Sí? Porque el emprendimiento tiene que ver con los sueños de la gente. La gasolina del emprendimiento son los sueños, ¿sí? Los sueños, un sueño potente y poderoso es lo que hace que te levantes de la cama, botes las cobijas y salgas a comerte el mundo. Si no tienes ese sueño claro, pues no va a pasar nada. Puede venir el mismísimo Jesucristo, el mentor de mentores, ¿sí? Sí, el maestro de maestros y tú no te vas a mover, ¿sí? Por eso, digamos, el tema de adoctrinamiento es muy complicado que se lo chuten a libertarios porque partimos desde los intereses de los chicos. Creo que ha quedado muy claro tu punto y más o menos es tratar de sacar las caricaturas que se hacen para poder meternos en la realidad, meternos al mundo real y poder ver cómo funcionan las cosas. Y en todo este proceso, no sé si es que tú tienes tal vez alguna historia trascendente de algún joven emprendedor o alguna historia que te haya marcado personalmente y tú ya has dicho como que solo por esta persona ya ha valido la pena todo lo que estoy haciendo. Pues, uy, hartos chinos. O sea, yo tengo muchos chinos que me han marcado la vida. Nico es uno de los chinos que más constante está, que es que digamos, el niño que casi siempre aparece en mis publicidades, es un chino que ha estado muy constante, también muy, o sea, en gran medida a los papás. Pero hay una que me marcó muchísimo y es una familia en un lugar que se llama Llorente, Nariño. Para que te hagas una idea, Llorente, Nariño es el lugar en Colombia donde pasa toda la cocaína, ¿sí? O sea, donde están todos los grupos a la margen de la ley y paz. O sea, a esas dos niñas tienen que ver todos los días cómo alguien está muerto en el andén de su casa, ¿sí? Y ellos con todo el esfuerzo del mundo pagan las mentorías de libertarios para poder desarrollar el proyecto. Son niñas súper disciplinadas, niñas que empezaron a ahorrar y se inventaron unas alcancías para poder ahorrar y les prestan a otros niños dinero. ¿Listo? O sea, están creando su propio banco, han aprendido a capitalizarse, montaron una papelería, bueno, en fin, esas niñas realmente me marcaron y una vez me hicieron chillar en una sesión. Yo dije, mire, hacer las sesiones con esas niñas fueron las sesiones más espectaculares que yo pude haber tenido en mi vida por las condiciones en las cuales ellas estaban luchando y estaban desarrollando el tema. Buenísimo, vemos que no solo nos quedamos en la idea, sino que se plasma, son ideas que se van plasmando y quedan verdaderas historias de vida. Y ya para entrando al rango final, no sé si pudieras ayudarnos con tres obras, ya sea película, sea podcast, sea lo que a ti te haya marcado en tu descubrimiento, tanto académico como intelectual, y crees que también le puedan servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Uy, un audio. ¿Un audio también se puede? Ok, Claro, por supuesto. el primer audio de José Bobadilla, que es Cazador de Dragones, se los recomiendo muchísimo. Les voy a dejar un link ahí en la descripción para que se lo escuchen, porque cuando yo escuché ese audio, yo dije, se me estalló la cabeza y fue cuando creé Libertarios. ¿Sí? Ese audio hizo que yo creara Libertarios. Cazador de Dragones, el libro de Basta de Historias, es un libro que fue el que instaló en mi cabeza la idea de jalonar la riqueza de la nación a partir de la educación y muestra cómo mientras nosotros seguimos viendo el pasado, celebrando el bicentenario y un montón de huevonadas, China, que es una región milenaria, digamos, ya ha avanzado un montón de cosas y digamos que muestra muchas cosas de la realidad educativa de Latinoamérica y cómo estamos viendo fuera el tiesto de Latinoamérica por estar pensando en el pasado. Basta de historias. Y a ver, ¿cuál más? ¿Cuál otro libro? No, conocer pedagogía conceptual. Pedagogía conceptual a mí me cambió la vida. Me cambió la manera de pensar, me cambió la manera en cómo veo el mundo, pedagogía conceptual y un libro particularmente de ellos, ya que hablamos de los mundos del talento, psicología del talento y la creatividad de Miguel de Zuviría.
Esas ideas me cambiaron la manera de ver el mundo y me ayudaron a ser todo lo que soy en este momento. Perfecto, todos esos libros, audios y todo irán en la descripción, junto a tus redes ya en la parte de YouTube. Y ya por ir terminando, no sé si quisieras, por favor, recomendarnos a alguien que tú consideres que debería ser entrevistado, alguien que debería seguir transmitiendo estas ideas. Pues yo les recomiendo, no sé si han entrevistado ya a Juan de Subiría. No, todavía no. Bueno, les recomiendo a Juan de Subiría, que es una persona que es muy inteligente, es un libertario, es la persona que se lanzó de candidato a la presidencia de la República aquí en Colombia, para solamente, no porque quisiera ganar o porque tuviera alguna expectativa, sino solamente para poder desarrollar el ejercicio de divulgar las ideas de la libertad. Creo que es una persona que valdría mucho la pena, es una persona muy interesante. Miguel de Subiría, él escribió un libro que se llama El genial capitalismo, la mejor sociedad para amar, trabajar, emprender y estudiar. También te lo recomiendo, es mi maestro también. Miguel de Subiría también es una persona súper interesante que les va a aportar muchas cosas desde el mundo psicológico, porque casi siempre los libertarios se van desde el mundo económico, hablan sobre el mundo económico, y Miguel es más psicólogo, es psicólogo y es pedagogo y puede darles un aporte muy, muy chévere frente al tema del libertarianismo, pero más hacia la psicología. Perfecto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ya no tengo ninguna otra pregunta para ti. No sé si es que tú quisieras añadir algo. Pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Libertarios Colombia, en Facebook, Twitter, no, perdón, en Facebook, Instagram y YouTube como Libertarios Colombia. Síganos ahí, recomiéndenos, denos like para que más gente conozca las ideas de la libre empresa y la libre iniciativa desde pequeños. Un dato bien importante para finalizar, por eso nos van a la izquierda. ¿Ustedes sabían que las cualidades capitalistas se desarrollan antes de los 7 años? O sea, después de los 7 años es más difícil desarrollar las cualidades capitalistas, son 10. Y ustedes sabían, por ejemplo, que hay un libro que se llama La mente de los justos, que habla que las estructuras de desarrollo moral asociadas a la política se desarrollan antes de los 12 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si no trabajamos en la infancia, vamos a seguir formando mamertos, ¿sí? Entonces toca darle duro a la niñez, duro, duro. La batalla cultural tiene que darse desde la primera infancia, o si no, todos los profesores mamertos van a adoctrinar a nuestros chinos con ideas igualitarias, con ideas colectivistas, y eso es demasiado peligroso, demasiado peligroso, demasiado peligroso. Es como mi última recomendación. Bueno, muchísimas gracias. Justo has mencionado un libro en el cual estaba leyendo, que es La mente de los justos de Jonathan Haidt. Justo estaba hoy leyendo la parte de que los bebés comienzan, ya tienen más o menos programado el sentido de moralidad intuitiva y que no somos una tabla rasa, sino que ya tenemos más o menos algún preámbulo dentro de nuestra mente justa. Bueno, muchísimas gracias, Michael. Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Y espero a todos ustedes que por favor puedan darle like, comentarlo y compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Esto ha sido todo y nos vemos para la próxima. Hasta luego, que estén bien. Chao.